gran saludo para todos. Continuamos con la asignatura de Cálculo 3. Y en este video, de manera particular, vamos a concluir el capítulo 4 de ecuaciones diferenciales, tratando varias aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. El primer ejemplo que vamos a tratar es el siguiente. Aquí nos piden que determinemos la ecuación diferencial que describe el hecho de que en un municipio de una ciudad que posee una población de P habitantes, la razón de cambio a la que las personas oyen hablar acerca de un nuevo aumento en las tarifas del servicio de electricidad es proporcional al número de personas que no ha oído hablar al respecto. Entonces, para formular este modelo, para formular la ecuación diferencial, vamos a definir por esta variable Q de t al número de personas que ha oído hablar sobre el incremento de la tarifa de electricidad en el instante de tiempo t. Entonces, en palabras, la ecuación diferencial que debemos determinar la podemos formular de esta manera. La razón de cambio, entonces, a la que las personas oyen hablar acerca de un nuevo aumento en las tarifas del servicio de electricidad es proporcional al número de personas que no ha oído hablar al respecto. Y esta proporcionalidad no es más que una constante K por el número de personas que no ha oído hablar sobre el incremento en la tarifa de electricidad. Es decir, que nuestra ecuación entonces va a ser la razón de cambio, es la derivada de Q con respecto de T, la derivada del número de personas que ha oído hablar sobre el aumento de la tarifa de electricidad con respecto del tiempo, la constante de proporcionalidad es K, y el número de personas que no ha oído hablar sobre el incremento de la tarifa es la población del municipio, que es P, menos la cantidad de personas que sí ha oído hablar sobre este aumento. Este sería el modelo que nos piden que hallemos, la ecuación diferencial, y notamos adicionalmente que es una ecuación diferencial de primer orden del tipo lineal. Vamos con el segundo ejemplo. En este caso se trata de una cuenta de ahorro. Una persona abre esta cuenta de ahorros con un depósito inicial de $15,000. Esta cuenta de ahorros tiene una tasa anual de interés del 5% que se capitaliza continuamente, y adicionalmente esta persona va a efectuar retiros anuales fijos por este monto, ¿no? Por un monto de $3,000. Parte A, formula y resuelva una ecuación diferencial para determinar el saldo S de T de la cuenta T años después del depósito inicial. Y la parte B, en cuánto tiempo se agota el dinero de la cuenta. Entonces, para hallar la ecuación diferencial, pensamos en lo siguiente. La razón de cambio del saldo en la cuenta va a ser igual a lo que ingresa en la cuenta menos lo que se retira de la cuenta. Recuérdense que la razón de cambio la podemos interpretar como una velocidad. En este caso, como una velocidad a la cual se está moviendo el dinero dentro de la cuenta. Y esa velocidad a la cual se mueve el dinero va a ser igual a lo que entra menos lo que sale. Es decir, el ingreso en la cuenta menos el retiro de la cuenta. El ingreso, ¿cómo lo calculamos? Bueno, el ingreso va a ser, como no nos hablan de que haya depósitos, el ingreso va a responder exclusivamente a lo que se obtiene por concepto de interés, que en este caso, como la tasa de interés es 5%, bueno, va a ser en decimales 0,05 por el saldo. Y lo que se retira son estos $3,000. Entonces, esta sería la ecuación diferencial, que es una ecuación lineal. Si queremos resolverla, la expresamos en la forma normal, y una vez que la tenemos en la forma normal, podemos identificar la función P de t y la función Q de t. En una primera instancia se calcula el factor integrante mediante esta ecuación, el cual resulta en esta exponencial. Posteriormente, la forma normal de la ecuación diferencial se multiplica por el factor integrante, y nosotros sabemos que esta parte de la izquierda corresponde al diferencial de este producto.
del factor integrante por la variable, en este caso la variable es saldo. Entonces, reemplazando esta ecuación diferencial, obtenemos esto, ¿no? Reemplazando por el factor integrante, por la función Q. Esta ecuación, para resolverla, integramos a ambos lados. Del lado izquierdo tenemos la integral del diferencial. Entonces, aquí lo que sobrevive es este argumento, ¿no? Lo que está entre corchetes. Y esta integral, bueno, es una integral sencilla. Aplicando la regla de la exponencial, la resolvemos. Y resolviendo esta integral, aparece la constante de integración C. Entonces, resolvemos la integral de la exponencial, despejamos la variable saldo, y esta sería entonces la solución general de nuestra ecuación diferencial lineal. Si queremos hallar una solución particular, utilizamos la condición inicial, la cantidad que se depositó al inicio en la cuenta, que son $15,000. Esta condición inicial nos permite determinar el valor de la constante C, y reemplazando su valor en la solución general, entonces tenemos nuestra solución particular. El saldo en la cuenta de ahorro evoluciona de esta manera, ¿no? Según el comportamiento que prevé esta ecuación, esta expresión analítica. En la parte B nos piden que determinemos el instante de tiempo en el cual el dinero en la cuenta de ahorro se agota, ¿no? Se consume su totalidad. Entonces, bueno, simplemente la ecuación del saldo la igualamos a 0 y determinamos el valor del tiempo al cual ocurre ese hecho. Entonces despejamos el tiempo y eso nos da 5.75. ¿Okay? Recuerden que aquí el tiempo está evolucionando en años. Por lo tanto, redondeando, en aproximadamente 6 años se consume el dinero de la cuenta de ahorro. Un tercer ejemplo, aquí nos dicen que el precio de cierta mercancía es actualmente 300 centavos de dólar por unidad y se estima que dentro de 3 semanas el precio aumentará a esta razón, ¿okay? Según nos indica esta función matemática. Y las unidades, centavos de dólar por semana, porque esto es una razón de cambio. Parte A plantea y resuelve la ecuación diferencial para el precio de la mercancía, y en la parte B nos piden que calculemos el costo después de 8 semanas. Entonces, la ecuación diferencial en este caso es sencillita. La razón de cambio del precio nos las están dando acá. Es esta función matemática. Es una ecuación diferencial lineal. La llevamos a la forma normal para resolverla. Y una vez que está en la forma normal, identificamos la función P de t y la función Q de t, que nos van a ayudar en la resolución de la ecuación diferencial. En una primera etapa, calculamos el factor integrante, obtenemos entonces esa exponencial, y la forma normal de la ecuación diferencial se multiplica por el factor integrante, obtenemos esto que está acá, y nosotros sabemos que en la resolución de estas ecuaciones lineales, esta parte de la izquierda corresponde al diferencial del producto del factor integrante por la variable en este caso es precio. Entonces, una vez que obtenemos esta ecuación diferencial, para resolverla, integramos a ambos lados. El integral del diferencial nos va a dar esto que está acá, factor integrante por el precio. Y bueno, una vez que combinamos estas dos exponenciales sumando los exponentes, obtenemos esta exponencial, y cuando integramos, bueno, va a ser la integral de la exponencial más la constante de integración que está apareciendo. El resultado es esto que está acá, despejamos el precio y obtenemos entonces la solución general de la ecuación diferencial. La solución particular se puede hallar utilizando la condición inicial, de que el precio inicial es 300 centavos de dólar. Esto nos permite determinar el valor de la constante C, que al reemplazarlo en la solución general, obtenemos entonces una solución particular para el precio de la mercancía. Entonces, el precio está evolucionando en el tiempo según esta ecuación.
En la parte B nos piden que calculemos el costo, el precio de la mercancía después de 8 semanas. Bueno, simplemente evaluamos esta solución en t igual a 8 y eso nos da entonces que el precio de la mercancía va a ser 365.2 centavos de dólar. Un último ejemplo. En este caso nos hablan de que una mercancía se introduce a un precio inicial de 5 dólares por unidad y T meses después el precio es P de T dólares por unidad. Un estudio indica que en el momento T la demanda de la mercancía viene dada por esta expresión. D de T igual 3 más 10 veces esta exponencial. Y esto está expresado en miles de unidades. Y serán suministradas, es decir, ofertadas, esta es la función oferta, 2 más P, P el precio, miles de unidades. Suponga que en cada momento T el precio está cambiando a una razón, derivada, razón, igual al 2% de la escasez. Y la escasez se define como la diferencia entre la demanda menos la oferta. Recuérdense la teoría. Si nosotros tenemos aquí un sistema coordenado, el eje de abscisas representa el precio y el eje de ordenada, cantidad. ¿Okay? Cantidad de un producto. El número de unidades. Entonces, la curva de demanda, matemáticamente, es una función decreciente. Vamos a considerar esta forma. Mientras que la de oferta es una función creciente. Entonces, el equilibrio del mercado se alcanza cuando estas funciones coinciden. Pero fíjense que antes del punto de equilibrio, tenemos más productos demandados que ofertados. Por lo tanto, va a haber una escasez. Mientras que después del punto de equilibrio, tenemos que la oferta menos la demanda va a ser una cantidad positiva, ¿no? Hay más productos ofertados que demandados. Por lo tanto, aquí va a haber abundancia. Entonces, más allá del punto de equilibrio hay abundancia, antes del punto de equilibrio hay escasez. Entonces, en este modelo nos dicen que el precio está cambiando a una razón igual al 2% de la escasez. Entonces, como se trata de escasez antes del punto de equilibrio, tenemos esta diferencia, ¿no? Demanda menos oferta. Eso es escasez. Entonces nos piden que planteemos y resolvemos la ecuación diferencial para el precio. Parte B, ¿cuál es el precio de la mercancía 6 meses después? ¿En qué momento es máximo el precio? ¿Y cuál es el valor del precio máximo? Y la oferta y demanda correspondientes. ¿Y qué ocurre con el precio a largo plazo? Ok, entonces vamos a ir resolviendo cada una de estas partes. Entonces aquí mantengo el enunciado y coloco la primera de las preguntas. Plantea y resuelve una ecuación diferencial para el precio. Entonces, en la última parte aquí del enunciado, tenemos las pistas para hallar el modelo matemático, ¿no? La ecuación diferencial que satisface el precio. Entonces nos dicen que la razón aquí de cambio del precio es proporcional a la escasez. La constante de proporcionalidad es 2%, es decir, en decimales 0.02. Y la escasez, bueno, es la diferencia de la demanda menos la oferta. Entonces, reemplazando por la función demanda y por la función oferta, bueno, tenemos nuestra ecuación diferencial y es una ecuación diferencial del tipo lineal. La llevamos, la transformamos a la forma normal y eso nos permite entonces identificar la función P de t y esto que está acá va a ser la función Q de t. Entonces, nuevamente calculamos el factor integrante para resolverla. Se obtiene esta exponencial.
La solución general, aplicando la metodología de resolución, es decir, recuerda, si multiplicamos la forma normal por el factor integrante, hallamos el diferencial del producto, integramos, bueno, ya lo hemos hecho en los ejemplos precedentes, vamos a obtener la solución general para el precio. Entonces, el precio va a evolucionar de esta manera, utilizando la condición inicial, el precio inicial, que era P sub 0 igual 5, nos permite calcular el valor de la constante C, reemplazamos el valor de la constante C en la solución general y esta sería la solución particular. Entonces, de esta manera se comporta el precio de la mercancía. Parte B, ¿cuál es el precio de la mercancía 6 meses después? Bueno, simplemente la solución que hallamos en el apartado previo, la evaluamos en T igual a 6 y obtenemos entonces que después de 6 meses el precio va a ser aproximadamente de 5.64 dólares. Recuérdense que el precio inicial era 5. Parte C, ¿en qué momento es máximo el precio? Y cuál es el valor del precio máximo y la oferta y demanda correspondiente. Entonces, esta es la ecuación del precio. Como nos hablan de un máximo, vamos a derivar para hallar los puntos críticos. Entonces, derivando, obtenemos esta expresión. Vamos a calcular el momento en que la derivada se anula. Lo pueden chequear, eso da aproximadamente 47, ¿no? Entonces, transcurrido 47 meses, la derivada se está anulando, es decir, que esto es un número crítico de nuestra función. Evaluamos, porque nos están pidiendo el precio máximo, la ecuación del precio la evaluamos en 47, eso nos da aproximadamente 7.25, y igualmente nos piden que hallemos la oferta y demanda correspondiente. Entonces, igualmente se evalúa la demanda y la oferta en 47. Y vamos a obtener 9,25 y 9,25. Aquí déjenme ir hacia atrás, aquí en el enunciado, y recuérdense que la demanda y la oferta están expresadas en miles de unidades. Entonces, regresando aquí a nuestro resultado, esto está expresado entonces en miles de unidades. 9,25 miles de unidades, 9,25 miles de unidades. Entonces, la conclusión es que aproximadamente 9.200 unidades serán demandadas y ofertadas al precio máximo que obtuvimos, que era de 7,25 dólares por unidad. Entonces, vamos a cerrar haciendo esta observación, porque nos pidieron que calculáramos el precio máximo. Entonces, este número crítico, T igual 47 meses, es un máximo de la función precio. ¿Por qué? Bueno, porque utilizando el criterio de la segunda derivada, si nosotros derivamos por segunda vez y evaluamos en 47, la derivada nos está dando negativo. Eso quiere decir entonces que el valor hallado para el precio corresponde efectivamente a un máximo. La última parte es qué ocurre con el precio a largo plazo. Entonces, aquí tenemos la expresión analítica del precio, la expresión matemática del precio. Entonces, calculamos este límite. Límite cuando el tiempo tiende a infinito, ¿no? Largo plazo es cuando el tiempo es muy grande. Entonces, bueno, esta exponencial se va a cero cuando el tiempo tiende a infinito. El exponente es negativo. E igualmente, esta exponencial se va a cero cuando el tiempo tiende a infinito. El resultado es esta parte constante que es 1. Entonces, a largo plazo, cuando el tiempo es muy grande, el precio está tendiendo hacia este valor, ¿no? El valor de $1. Aquí les muestro, como un comentario, la gráfica del precio. Entonces, fíjense que en 47, estuvo el tiempo aquí es meses, en 47 meses estamos obteniendo el valor máximo del precio, 7.25 dólares, y luego cuando el tiempo tiende a infinito, fíjense que el precio está tendiendo hacia esta asíntota, ¿no? Porque 1, entonces, es una asíntota horizontal para esta función. Ese es el valor, entonces, al cual se estabiliza el precio a largo plazo. Con esto concluimos. Les agradezco infinitamente la atención que me dispensaron y les deseo el mejor de los días.